Combatir la mentira oficialista de la información. Síguenos en Spotify, mantente informado. Pie de nota con Luis Chaparro en Spotify. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Estimado Leonardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto verte de nuevo aquí con nosotros en Pie de Nota. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Luis? Encantado de poder estar aquí en tu espacio y con tu auditorio. Estimado Leonardo, pues trae una investigación importante, interesante. Son varios miles de, digamos, de carpetas o de trabajo presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero menos del 1% ha tenido efecto. ¿Qué es lo que encuentran ustedes en el trabajo de la CNDH? Así es, como bien mencionas, pues estamos presentando una serie de datos a partir de la propia información de la CNDH y digamos, hay una realidad variopinta, ¿no? Por un lado, cuando uno escucha los comerciales de la CNDH, ya sea en el radio, en la televisión, nos dicen, esta comisión sí es independiente, sí trabaja por tus derechos y hemos presentado la mayor cantidad de recomendaciones que en la historia de la institución que existe desde 1990. Y eso, digamos, cuando uno va a los números, resulta que es cierto, ¿no? Tú ves los números y efectivamente nunca se habían presentado tantas recomendaciones como en la gestión de Rosario Piedra Ibarra. Pero cuando uno empieza a ver el dato fino, ¿no? Empiezan a aparecer varias cuestiones, no solamente sobre quién son las recomendaciones y sobre qué temas, sino también sobre la efectividad misma de la resolución. Y lo que hemos identificado es que cada vez más empieza a crecer la categorización de cumplimiento parcial junto con otra serie de categorías, como por ejemplo en tiempo para ser contestada, ¿no? Que es donde empiezan a catalogar el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH y después se convierte en papel mojado. Cuando hacemos la sumatoria de todo lo que se ha hecho durante la gestión de Rosario Piedra Ibarra, tenemos 1,233 recomendaciones ordinarias y 170 recomendaciones por violaciones graves, de las cuales en total solo 16 de ellas han tenido el cumplimiento total, ¿no? Que es el 0,7% de estas recomendaciones. Y este dato contrasta con la cifra de años anteriores. Nunca podemos decir que teníamos una institución que siempre servía, siempre tuvo mejoras, áreas de mejoras, siempre tuvo cuestionamientos, pero llegamos a un momento en el que aproximadamente 2/3 de las recomendaciones se cerraban con un cumplimiento completo, ¿no? Y cuando empezamos a ver históricamente cómo se ha movido eso, pues ese número se nos ha ido cayendo hasta este ridículo 0,7%, donde la CNDH entonces emite muchas recomendaciones y después podemos hablar sobre también a quién le emite recomendaciones, porque en los temas importantes ha guardado silencio y no ha participado a pesar de la gran crisis de derechos humanos en la que estamos, pero donde sí lo hace y que es parte de lo que están presumiendo narrativamente de manera constante, pues ni siquiera en esa parte tenemos, digamos, un cumplimiento real, sino un proceso pues de simulación en el cual la comisión digamos que da todo el acompañamiento y cierra el expediente sin preocuparse si se cumplió o no se cumplió la recomendación. Y pues por eso tenemos también múltiples casos de víctimas que tienen su recomendación de la CNDH, pero que no se solucionan absolutamente nada su situación. Leonardo, como bien dices, pues digo, se ve que es un caso de simulación. Tú ves que, digo, en la percepción de ti, de tu equipo, ven que sea por diseño, es decir, que hubo una estrategia de presentar mucho trabajo a pesar de que no sea vinculatorio y no se llegue a nada, justo para presumir estas cifras y decir que se está trabajando más que antes, o crees que es algo más, digamos, sistémico de una descoordinación, desvinculación. ¿Qué es lo que ven ustedes, digamos, como que está detrás de estos números, de esta falsa? Claro, pues creo que el incremento es notable con la llegada de Rosario Piedra y entonces inmediatamente también eso se fue espejeando con su propia estrategia de comunicación. Entonces, claramente aquí hay una vinculación entre qué es lo que podemos mover de la CNDH de manera más rápida para presentar o para mostrar eficacia, pues este incremento en el número de recomendaciones. El problema es que si esas recomendaciones se acaban convirtiendo en papel mojado, pues en realidad no hay ningún tipo de protección hacia las violaciones de derechos humanos. Y creo que aquí también hay una parte importante que es de concepto de definición. Solo el Estado puede violar derechos humanos. Entonces, Correcto. o particulares ejerciendo funciones como de autoridad, pero primariamente es el gobierno, las autoridades quienes violan derechos humanos. Y de ahí que también sea muy preocupante que la CNDH
no participa, no es que tenga que pelearse con el Estado mexicano, pero tiene que vigilar y cuidar a las personas que son violentadas, ya sea y cuando uno empieza a ver la numeralia de por qué son las quejas, pues vemos cosas espantosas, ¿no? Desde las violaciones en las detenciones por parte de la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, pero también en violaciones tan graves como en los derechos de las personas al momento de recibir apoyos sociales o en cualquier trato con el gobierno. Y la autoridad tendría que estar ahí para protegerla. Ese fue el diseño de esa institución. Y lo que hemos visto es que estas recomendaciones, digamos, suceden mucho por parte de las denuncias y mucho menos por actuación dentro de temas en los que la CNDH tendría facultades relevantes, ¿no? Por ejemplo, en temas de militarización, en temas de espionaje, en temas donde abiertamente existen las imágenes donde vemos cómo elementos de Guardia Nacional han asesinado personas impunemente. Ahí la CNDH debería tener un papel proactivo y ahí es donde también se ha retirado. Entonces, es un poco de las dos cosas. Estos números les permiten presumir porque la gráfica y cuando tú ves la publicidad, efectivamente ponen su gráfica y es como número de sanciones histórica y dices, ah, mira, qué bien. Pero pues como siempre todo está en la letra fina y la letra fina es que esta institución ha omitido pelearse con el gobierno o ya ni siquiera pelearse, vigilar el cumplimiento de las recomendaciones que emite, incluso en las que está haciendo, porque pues lo que estamos viendo es que no se atreven a tocar al gobierno por una afinidad ideológica que vulnera totalmente la misión de la institución. Oye, Leonardo, y en cuanto a lo que ustedes recabaron, tienen, digamos, el mayor número de denuncias, ¿por qué son? O sea, ¿qué es lo que está aquejando al pueblo mexicano? ¿Qué es, digamos, cuál es la violación a los derechos humanos más común, más recurrente? ¿Y cuáles son las que sí llegaron a término de este punto 7, decías? Punto 7, o Punto sea, no es ni 7. siquiera el 1% de lo que es. Así es, pues las instituciones que más quejas reciben son principalmente el IMSS, es la que El encabeza IMSS. siempre. Después es el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, es decir, todas las personas que están detenidas en los reclusorios. El Instituto Nacional de Migración, el Wow. ISSSTE, la Secretaría de Bienestar, la CFE, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esas son las instituciones que pues, reciben mayor cantidad de quejas, perdón, por parte los ciudadanos. Y Sectores bien después, vulnerables, el tema de salud y el tema de los presos, de las personas privadas de su claro, libertad. salud, seguridad y programas sociales. Creo Y que no es programas trivial que sociales. la quinta institución más denunciada es la Secretaría de Bienestar. Qué fuerte. Porque claro, recibir un programa social es un derecho constitucional y lo que estamos viendo es justo de lo Un que uso tanto se quejaron, político. ¿no? La coerción, la coacción para que las personas se movilicen, para que sigan Correcto. recibiendo beneficios, pues digamos, la solución o la respuesta inicial para muchas personas es, pues presenta tu queja ante la CNDH, ¿no? Se supone Claro. que para eso están los comerciales, para defenderte de los abusos, y lo que nos estamos encontrando es que, digamos, esa es digamos, la vía de entrada, la mayor cantidad de denuncias, pero, digamos, cuando empezamos a ver las salidas, por ejemplo, la Sedena, que está hasta arriba entre las instituciones más demandadas, es de las que reciben muchas menos recomendaciones, O sea, ¿no? con la O la Sedena no se Guardia bronquean. Nacional. Es correcto, y la gran mayoría de las recomendaciones caen en estas categorizaciones que hemos visto donde no es cumplimiento completo. Entonces, por ejemplo, de todas las recomendaciones que se hicieron a la Sedena, a la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, el 100% de esas recomendaciones que fueron en 2024 hoy están catalogadas en tiempo para ser contestadas. Es decir, ni siquiera la CNDH se atreve a decir fueron cumplidas, fueron incumplidas. Entonces, estamos creando cajones nuevos para no reportar que la autoridad está siendo omisa. O sea, ¿No? pusieron Y un proceso nuevo y dicen, está en tiempo. Para no en decir, tiempo, no está resuelta. exactamente, y digamos, cuando empezamos a ver los datos año por año, vemos cómo ese porcentaje o esa categorización está creciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos fijábamos antes en cumplimiento parcial o en cumplimiento total, que es justo el hallazgo de esto, pues vemos que esos números están cayendo, ¿no? Porque cada vez la CNDH avienta más quejas a otras categorías que no son precisamente para decir no se cumplieron, sino está en proceso. ¿No? Y es un poco como lo que sucede en las fiscalías cuando te dicen que está en archivo, ¿no? Entonces, es una manera de edulcorar Claro. las estadísticas para mostrar a una institución que ha dejado de cumplir la misión para la que está llamada.
Pues que son bien astutos, porque a final de cuentas nos están, pues sí, mintiendo con datos. Es decir, sí hay un trabajo presentado que es multitudinario y etcétera, pero el bemol es 0.7% llegan a algo. Y dos, pues le hicieron, como bien dices, un nuevo cajoncito para decir, está en proceso, está en tiempo, va trabajándose, pero pues ahí se queda atorado. ¿Qué es lo que, digamos, de esos 0.7 que sí se atendieron y que sí, digamos, se ocuparon de darle seguimiento? ¿Cuáles son esas instituciones a las que se les hace más caso, pues, digamos? Claro, y creo que aquí viene, digamos, la cereza del pastel, ¿no? La mayor parte de estas recomendaciones que sí cuentan con cumplimiento están enfocadas mayormente a actos de seguridad, ¿no? Ejército, Fuerzas Armadas y Seguridad Pública, pero de eventos que sucedieron en en administraciones previas a los gobiernos de Morena. Ah, claro. Entonces, digamos, esa es como la cerecita del pastel, ¿no? En los lugares en donde la CNDH sí está apretando y donde sí está cumplimentando y ejerciendo su acción, es para actos que no es que no sean graves, pero claramente está haciéndolo de manera segmentada, ¿no? No está viendo nada de lo que está pasando actualmente y todo o gran parte de la energía institucional y de los resultados están enfocados pues en acciones del pasado que otra vez contrastan o es interesante cómo pues van de la mano con la narrativa del gobierno, ¿no? De todo es culpa de la administración del pasado y hoy no hay nada de que quejarnos, hoy todo está de maravilla, hoy vamos muy bien. Y O eso lo sea, pudimos ver incluso con la comparecencia la visita de la titular de la CNDH al Poder Legislativo la semana pasada, porque el 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, y ante las preguntas de los reporteros, la titular salió corriendo literalmente, porque no tiene ningún resultado que presentar, y el país, pues estamos viendo las crisis que estamos viviendo, donde la CNDH tendría que ser la primera para decir, oye, aquí están persiguiendo a este periodista, oye, aquí están sucediendo estas violaciones graves de derechos humanos, esto y lo que tenemos es una CNDH que emite comunicados para decir que todo va muy bien y que está trabajando mucho. pues a ver, no solo es una locura y una grosería, es además un riesgo, un peligro. México es de los países en el mundo con mayores abusos a los derechos humanos. Es de los que debería tener, sí, el número de carpetas presentadas, de quejas más grandes, como los que incluso probablemente mayor a lo que se está reportando hoy, pero además con un porcentaje de atención de pérdida del 50%, que es lo que digamos, ya estaríamos mal. Pero es ridículo tener un 0.7% en un país con una crisis de derechos humanos tan fuerte como la que tenemos. No hay una institución, Leonardo, superior a la que se pueda acudir. Pues digamos, aquí lo que nos queda después de la CNDH y el agotamiento de los causales locales es la ley internacional, ¿no? En Ujú. particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su respectivo parte judicial, donde México también ha sido reiteradamente sancionado, pero lo que hemos visto y ahora se está fortaleciendo todavía más es que México se está haciendo como impermeable a la crítica internacional. Sí, ¿No? claro. Porque las sentencias internacionales lo que han demostrado con sentencias tan antiguas como Campo Algodonero es que pues, el Estado mexicano desapareció estudiantes, desapareció activistas, ha desaparecido a múltiples personas y ha habido necesidad de reparación del daño, pero venimos atrás de esto. Hay que recordar que desde la legislación internacional nos han dicho una y otra vez que la prisión preventiva oficiosa es ilegal, ¿no? Sí. El arraigo es ilegal y lo que hemos encontrado es siempre marometas para decir como, bueno, pero la legislación nacional nos lo permite. Entonces, hoy estamos un poco en ese escenario tan grave, ¿no? O sea, agotadas las instancias locales, lo único que queda es lo internacional, pero cada vez tiene menos peso, ¿no? Porque pues nos envolvemos en la bandera de nosotros, en el nacionalismo, nosotros nadie De nos la puede venir a decir qué soberanía. hacer. Es correcto, que se usa de manera discrecional. Entonces, muchos de los casos que hoy estamos viendo ya están transitando o están siendo analizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde las personas que fueron golpeadas en las marchas del 15 de noviembre, muchos otros episodios, pero pues digamos, lo que estamos viendo acá es la creación de una narrativa que nos permite decir, pues no sé de qué se quejan allá afuera, si aquí todo está debidamente procesado y básicamente es una forma diferente de lo que la presidenta dice, pues presenten su denuncia. Acá es, pues presenten su queja ante la CNDH
y la CNDH te palomeará, que es lo peor, ¿no? Porque cuando te dan las recomendaciones, como pues ya lo resolvimos, ya Está cabrón. resolvimos favorablemente, pero pues este dato del 0.7% es, pues te dan tu recomendación, pero no hay ningún tipo de acción más que el papelito. Y de nuevo, a ver, preocupa que estén instituciones de población muy vulnerable. El IMSS y el ISSSTE, me dices también, ¿Sí? son instituciones de salud, es decir, donde uno va y acude a ejercer su derecho a la salud pública. Y un montón de quejas. Están el tema de seguridad y está el tema de las personas privadas de su libertad. Que de nuevo, o sea, se ve en los documentos que ustedes obtuvieron, Leonardo, cuáles son las principales quejas, es decir, tener una idea de cuál es la queja. Digo, es contra la institución, pero la queja es por falta de atención, o Claro, sea, y principalmente, por ejemplo, en los temas de salud, lo que está destacando es un viejo problema, pero que ha tenido su espejo en los datos de CNDH, que es la falta de insumos médicos y la falta de atención oportuna. La gran mayoría de los casos se presentan justamente por esta situación de que el medicamento que está siendo prescrito no se encuentra disponible, o hay casos en donde la saturación del sistema de salud lo que impide es que haya una atención oportuna. Entonces, hay casos que hemos identificado acá de personas que te dicen, oye, yo tengo un tratamiento contra el cáncer, que no solamente es que no hay medicamentos, sino que mi siguiente cita de seguimiento es dentro de medio año y mi esperanza de vida es de 3 meses. Eh, no, entonces claramente esta clase de cosas ponen en estrés y evidencian las fallas que están sucediendo, y precisamente por eso es que también nos preocupa mucho que la CNDH no está cumpliendo la misión que debería estar haciendo, acompañando a estas víctimas y garantizando que reciban el medicamento, porque lo que sucede y lo que está detrás de estos datos es, se emite la recomendación y tú con tu recomendación dice, la CNDH efectivamente dice que se vulneró el derecho humano y por favor atiéndase, pero no sucede nada con esto. Entonces, ciertamente está conectado con esta clase de problemáticas, y lo tercero más común también son pues esta clase de noticias que también aparecen, ¿no? Los procedimientos en donde siempre sale algo mal por algún tipo de negligencia, que muchas veces no es responsabilidad directa de los médicos, sino de las situaciones precarias en las que se encuentran laborando, y que también los tienen a ellos marchando en las calles, ¿no? Y claro. nos refleja por parte de la situación en la que estamos metidos. Llama mucho la atención que en el tema de seguridad también, Leonardo, digamos, se interpone mucho la palabra derechos humanos. Es decir, cuando hay uso de la fuerza en contra de presuntos sicarios que están en flagrancia, en un tiroteo, etcétera, usualmente se utiliza el tema de derechos humanos para demostrar el mal actuar de las fuerzas del orden. El ejército asesinó a sangre fría, tal. Digo, recuerdo el caso, por ejemplo, en Tamaulipas, de los jóvenes que venían armados en un auto y que fueron asesinados y que pues fue interpuesta una queja importante por derechos humanos. Que de nuevo, debería de ser así. A final de cuentas, si hay una violación de los derechos humanos, pero todos coludos o todos rabones. No puede ser que el delincuente a veces tenga mayor protección por un tema de derechos humanos que alguien que va a buscar un servicio de salud al IMSS. Claro, es que aparentemente en el discurso está esta confusión, ¿no? Como proteger los derechos humanos de los delincuentes no está peleado con combatirlos Claro, frontalmente y con atacar a la delincuencia. No, lo único es, pues ya que los detienes y si tienes la posibilidad de, pues no los torturas y no los matas, no sí. los procesas para poder desarticular la red, pero digamos, estamos en el mundo al revés, donde hoy ni siquiera es que tengamos violaciones a los derechos humanos de los delincuentes, sino hay sectores completos del crimen organizado que están siendo dejados trabajar con total impunidad. Entonces, y paradójicamente, ni estamos respetando los derechos humanos de ese lado y tampoco por el lado de las víctimas, ¿no? Porque creo que el gran problema de que quitemos o de que la CNDH y que los derechos humanos estén fuera, es que se nos olvida que cuando tienes un Estado actuando de esa manera tan arbitraria, pues se va también parejo, ¿no? Entonces lo mismo levantan a una persona que no tiene nada que ver, que lo mismo pueden levantar a un delincuente, y ninguno de los dos acaba en un proceso de Claro. justicia, ¿no? Porque a este lo desaparecen para que no haya evidencias de que lo torturaron, y a este lo dejan en libertad o pasa cualquier otra de los problemas de impunidad. Entonces, ninguno de los dos está siendo tocado por lo que debería suceder acá,
Y lo vemos también en temas de seguridad, en las casos de violaciones graves, lo que más se denuncia son detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, ¿no? Claro. Porque en el proceso de estamos haciendo esto, pues cuántas veces no hemos visto compañeros que ni la debían ni la temían y que son parte también o víctimas de estas violaciones por parte de las autoridades, ¿no? Porque las policías, los militares son quienes más derechos humanos violan en los momentos de detenciones, ahora sí que a tiros y troyanos. Es verdaderamente preocupante, verdaderamente necesario el trabajo que hicieron, estimado Leonardo, porque de nuevo es darle zoom a la letra chiquita de una versión de un país que dice que todo va viento en popa, que vamos bien, que no somos los mismos. Le das zoom a la letra chiquita y te das cuenta que es un truco, es mercadotecnia muy barata además, y es importante el trabajo que están haciendo, sobre todo ahorita, estimado Leonardo, el trabajo que está haciendo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ahorita que están sufriendo una verdadera embestida y que nos parece que es, de nuevo, por el trabajo que están haciendo de darle suma a la letra chiquita y descubrir los trapos sucios. En fin, ese es otro tema. Les mando un abrazo y les agradezco mucho el trabajo que hacen desde Mexicanos contra la Corrupción. Muchas gracias y encantado siempre de poder estar aquí en el espacio y gracias por el apoyo y la solidaridad, porque vaya que está difícil. Está duro, pero no están solos, Leonardo. Entonces aquí tienen este espacio, igual que muchos otros. Muchas gracias. Muy Buen buen día. día.